Muy buen día. En el siguiente video vamos a hacer una retroalimentación de los temas vistos durante la primera unidad del curso de proyectos eléctricos para el grado de segundo básico. Primero que nada, pues tenemos que definir qué es electricidad. ¿Ya? Electricidad en nuestra vida diaria, cada uno de nosotros pues hemos visto la utilidad que se le puede dar. ¿Ya? Como vemos en el ejemplo, tenemos que la electricidad pues puede hacer funcionar varios aparatos eléctricos, por supuesto, ¿ya? Y al mismo tiempo pues cada aparato eléctrico aprovecha lo que es esta energía de la electricidad para producir otro tipo de energía, como cuáles. Vemos acá, por ejemplo, que la electricidad se puede utilizar para la iluminación, en este caso pues para alumbrar focos o lámparas, y de esa forma pues producir otro tipo de energía, que en este caso pues sería la energía lumínica, la luz. También vemos que eh, también lo podemos utilizar para la comunicación, ¿ya? Para poder mandar un mensaje, ya sea a través de texto o imagen o incluso pues una llamada. Necesitamos lo que es el uso de la electricidad, tal como lo vemos en el ejemplo, desde nuestro teléfono inteligente, ¿ya? Podemos llamar, podemos enviar un mensaje, una imagen, un video, y de esta forma pues nosotros debemos utilizar lo que es la electricidad para poder realizar estas tareas, ¿ya? Y poder comunicarnos. También podemos utilizar en este caso una radio, ¿verdad? Que necesita electricidad para poder transmitir, recibir mensajes de audio. También tenemos el ejemplo de una computadora. La computadora pues sin electricidad no puede cumplir ninguna de sus funciones, ¿ya? No puede mostrarnos mensajes en pantalla, no puede mostrarnos imágenes, no podemos enviar correos, navegar por internet. Todas esas actividades pues para poder realizarlas la computadora necesita una corriente eléctrica. Otro ejemplo podría ser la generación de movimiento, ¿ya? Vemos actualmente los autos eléctricos, ¿ya? Que utilizan lo que es la electricidad para su funcionamiento. En este caso, pues, el movimiento que se produce pues sería en los motores para que el auto pues pueda movilizarse. Otro ejemplo, pues tenemos lo que son un ventilador, ¿ya? Que necesita una corriente eléctrica para producir el movimiento necesario para poder hacer su función. Aparte de eso, pues la electricidad se puede utilizar para producir calor, ¿sí? O para producir frío. Tenemos el ejemplo acá, un tostador que utiliza la electricidad para producir calor. Otro ejemplo de producción de calor es la plancha, ¿ya? Utiliza la electricidad para producir plancha. Ejemplo de enfriamiento, podríamos decir el aire acondicionado, ¿ya? Que utiliza electricidad para producir aire frío. Podríamos dar el ejemplo de una refrigeradora. De la misma forma, utiliza electricidad para producir, en este caso, pues frío, ¿verdad? Pero ¿cómo se produce una corriente eléctrica? Como ya habíamos visto, ¿verdad? El universo, pues, se compone de materia y de que la materia es todo lo que ocupa un espacio en el universo, ¿ya? Y pues si nos enfocamos en electricidad, encontramos materiales dentro de nuestro universo, materiales que son conductores de electricidad o puede ser que sean aislantes. Conductores pues se refieren a los materiales que pueden dentro de su composición transmitir una corriente eléctrica, y los aislantes que en este caso pues no pueden eh, transmitir una corriente eléctrica dentro de su propio cuerpo, no pueden, ¿verdad? Ejemplos podríamos dar como conductores
metales, ¿ya? Y entre ellos pues los más comunes utilizados en electricidad son el cobre y el aluminio. Entre los aislantes pues podemos colocar como ejemplo pues todos los no metales. Ejemplos pues los plásticos, podríamos decir también de los materiales que no están compuestos por metal, cartón, madera, siempre y cuando esté seca, ¿ya? Dentro de los conductores, el otro principal conductor podemos mencionar el agua, ¿ya? Recordemos de que el agua es el segundo mejor conductor en la naturaleza. Ahora bien, la materia está compuesta de átomos y los átomos a su vez pues están compuestos por partículas más pequeñas, entre los que encontramos lo que son los electrones, protones y neutrones. Acá tenemos una ilustración de lo que es la composición del átomo, en donde podemos encontrar el núcleo del átomo que está compuesto por protones y neutrones y que cada una de las partículas tiene una carga eléctrica. En este caso pues los protones tienen carga eléctrica positiva, electrones tienen carga negativa y los neutrones tienen carga neutra. Esto se refiere a que no son ni positivo ni negativo. Los electrones pues van circulando alrededor del núcleo del átomo sin tener contacto, ¿ya? Los únicos que permanecen unidos son los protones y los neutrones, ¿ya? Y acá vemos pues el tipo de carga que tiene: electrón, carga negativa; protón, carga positiva; y neutrón, carga neutra. Definición de la electricidad. La electricidad es un flujo de electrones a través de un medio capaz de permitir su circulación, ¿ya? Y acá tenemos una pequeña imagen que representa básicamente pues el funcionamiento de la electricidad, donde tenemos una batería que es la que nos proporciona una corriente eléctrica, que a través de un conductor, en este caso pues estamos hablando de este cable que conecta a la batería con el foco, y que esta a su vez pues produce el otro tipo de energía que estamos hablando en este caso de luz, ¿ya? Entonces de esta forma pues tenemos aprovechamiento de la electricidad para producir luz, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa dentro de este esquema? Si vemos en el siguiente dibujo, vemos una imagen ampliada del cable que conecta a la batería con el foco, y vemos de que el cable es un elemento dentro de la materia, como habíamos visto, que puede ser de cobre o de aluminio, que dentro de su composición pues está compuesto por electrones, pero estos electrones pues tienen la facilidad de poder pasar de átomo en átomo, ¿ya? Y a esto pues le llamamos electrones libres, ¿ya? Porque los electrones libres pues pueden circular o pueden moverse de átomo en átomo, ¿ya? Y los electrones fijos pues son los que se mantienen dentro del átomo sin moverse, ¿ya? Entonces los electrones libres van pasando de átomo en átomo, y de esa forma pues van produciendo un flujo de corriente, o sea, un movimiento de corriente. En este ejemplo vemos como las flechas indican hacia dónde es que se mueven los electrones. Ahora que ya sabemos que los electrones se van moviendo a través de un cable o de un conductor, tenemos que tener en cuenta el siguiente concepto, que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica pues se conforma o se lleva a cabo gracias a dos fenómenos, ¿verdad?, naturales, en este caso eléctricos. Primero sería la intensidad de corriente. Es la cantidad de carga que circula en la unidad de tiempo. Se designa por la letra I y se mide en amperios, ¿ya? Como ya lo vimos en clases anteriores, la electricidad se puede medir, ¿ya? Y en este caso, pues para medir la cantidad de carga que circula a través de un circuito eléctrico, utilizamos una unidad de medida que serían los amperios, el cual el símbolo de amperio pues es una A mayúscula, ¿ya? En este caso pues estamos midiendo la intensidad
que representa la cantidad de carga, y la unidad de medida que se utiliza es el amperio y su símbolo es una A. ¿Qué otra cosa podemos medir de la electricidad? También podemos medir la diferencia de potencial o el voltaje. El voltaje es la fuerza, ¿ya? La fuerza encargada de hacer que se desplacen los electrones a través de un conductor. Se designa por la letra V, se mide en la unidad de voltios y el símbolo que vemos que se representa es una V mayúscula. Entonces, si nosotros observamos el siguiente esquema, ¿ya? Vemos que tiene un conductor que conecta el lado positivo con el lado negativo. ¿Y qué sucede dentro de un punto del circuito? Vemos cómo los electrones o las cargas eléctricas van pasando de un punto a otro, ¿ya? De un lado, pues ellos se van moviendo, y a la cantidad de cargas que representa en la ilustración, a eso pues se le conoce como intensidad de corriente, ¿ya? A la cantidad de cargas. Ahora, a la fuerza de atracción que éstas llevan de un punto a otro punto, a esto se lo conoce como voltaje, ¿ya? Entonces la fuerza pues puede ser mayor o puede ser menor, ¿verdad? Eso pues va a depender del voltaje, y la cantidad depende de la intensidad de corriente. La resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, tal y como vemos acá en la ilustración, pues podemos ver las tres magnitudes en una representación. Vemos cómo el voltaje empuja a los amperios. En este caso los amperios representan la cantidad de cargas, la intensidad a través del conductor. Vemos como el conductor está representado por este pequeño tubo color azul, ¿ya? Y vemos como la resistencia, que es la de color rojo, está tratando de impedir que pase lo que es las cargas eléctricas, ¿ya? Entonces, básicamente la resistencia es la oposición que encuentra las cargas de pasar de un punto a otro punto en un circuito eléctrico, ¿ya? Mientras que el voltaje pues es la fuerza con la que empuja a las cargas eléctricas, ¿ya? La resistencia trata la manera de no permitir el paso de las cargas eléctricas. El circuito eléctrico y sus partes. Como ya habíamos visto, pues un circuito es un camino, ¿ya? Por donde circula una corriente eléctrica. Si vemos la definición, dice: un circuito eléctrico es un recorrido cerrado cuyo fin es llevar energía eléctrica desde unos elementos que la producen hasta otros elementos que la consumen, ¿ya? Y acá pues nosotros podemos observar en la ilustración un circuito con todos sus elementos. Tenemos elementos que producen la corriente y elementos que consumen. Entonces, si analizamos el sentido de la corriente, vemos que las flechas indican el sentido de la corriente. La corriente pasa por acá, pasa por el elemento de protección, pasa por el conductor, en este caso pues estamos hablando de los cables que unen los componentes. Tenemos elemento de control, estamos hablando de un interruptor, que su trabajo es interrumpir, ¿ya? Cortar el paso de la corriente o continuarla. Vemos cómo el conductor conecta del elemento de control al receptor, que es el elemento que se encarga de consumir la energía eléctrica y transformarla a otro tipo de energía. Y vemos cómo el circuito siempre va a terminar en el lado negativo o el otro punto de mi fuente de alimentación o generador, ¿ya? Entonces de esta forma pues se va formando lo que es un camino cerrado por donde circula una corriente eléctrica. Entonces decimos de que esto es un circuito eléctrico. Muchas gracias.